Qué bendición tan grande la que el Señor me permite en este momento de estar compartiendo en este programa Conexión con Jesús. Quiero saludar de una manera especial a la hermana Karen, quien, bueno, ha tenido a bien hacerme esta invitación. Les saludo desde España, más exactamente la ciudad de Alcira. Esto se encuentra en la provincia valenciana. Y bueno, aquí son las 4 de la mañana, pero bueno, el Señor ha querido que madrugue y es una bendición muy grande compartir su palabra. Quiero saludar de una manera también muy especial a todos los hermanos, todos los oyentes que se disponen en este momento a esta cita con el Señor Jesús. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a compartir la palabra del Señor. Me han dado un tema y el tema en esta mañana, en esta noche allí en Colombia, mañana aquí en España, es quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y bueno, para dar inicio me gustaría que tomáramos un texto de la palabra del Señor allí en el libro de los Efesios, el capítulo número 4, el versículo número 6. Efesios el capítulo número 4, el versículo número 6. Voy a leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y dice de la siguiente manera: un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Gloria al nombre del Señor. Bueno, por la gracia del Señor, sirvo aquí en la congregación de Alcira. El Señor me ha dado una oportunidad maravillosa de servirle a Él. Al principio, como decía nuestra hermana Karen, bueno, me congregué en la iglesia en Fusagasugá Tercera, allí en Colombia, una bendición muy grande del Señor. De allí salí para Europa y estoy muy agradecido con el Señor de que Él me permita predicar en este momento su palabra. Y bueno, mis amados hermanos, vamos a dar comienzo en el nombre de Jesús. Y para tratar este tema realmente, y es muy importante conocer el significado de las palabras dentro de un contexto tan importante y a la vez divino. Cuando nos referimos a Dios y a sus obras, hermanos, y si queremos nosotros realmente saber, o si queremos dar a conocer quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es importante conocer algo muy fundamental y asimismo entenderlo lógicamente, y son los atributos divinos exclusivos de Dios. Esto es algo fundamental, es un principio muy fundamental para que nosotros entendamos este tema tan importante. Y uno de esos atributos exclusivos de Dios es la omnipresencia de Dios. ¿Qué es la omnipresencia? La omnipresencia es un atributo divino de Dios, el cual hace que Él esté en todo lugar y en un eterno presente. Otro atributo de nuestro Señor es que es omnipotente, la omnipotencia. Y esto es un poder absoluto. Dios tiene todo el poder y más que tener todo el poder, Dios es poder. Nosotros debemos entender que más que tener el poder, Dios es poder. Y la omnipresencia, el conocimiento de todas las cosas. Entonces yo creo que si nosotros tenemos conocimiento, si nosotros entendemos realmente estos atributos que son únicamente, exclusivamente del Señor, vamos a lograr entender un poco más profundo el tema que estamos trazando en esta hora. La omnipresencia, la omnipotencia y la omnisciencia de nuestro Señor Jesús. Y ahora sí, hermanos, si Él está en todo lugar, y si Él todo lo conoce, y si Él todo lo puede hacer, nada hay imposible para Dios. La mente humana, nunca podremos conocer la mente de Dios. Dice su palabra en Romanos el capítulo 11, el verso 23, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entendiendo todo esto, amados hermanos, puede en este momento, y quiero tratar de darle a entender lo siguiente, porque en este preciso instante el Señor está en Colombia, pero el Señor también está aquí en España a la vez. Esa es la omnipresencia del Señor. Y allá en Colombia puede que alguna persona en este momento esté en peligro y el Señor se le esté presentando como su protector y el Señor se le esté presentando como su ayudador. Mas, sin embargo, hermanos, entendemos que aquí en España puede que un hermano de nosotros esté recibiendo el Espíritu Santo al mismo tiempo que allí otro esté en peligro, y el Señor aquí se está presentando de una forma diferente, siendo el mismo Dios, aunque es mi protector, pero también lo estoy sintiendo como Espíritu Santo y me está llenando de su poder, me está llenando de su unción. Y son formas diferentes que nosotros entendemos que tiene de actuar nuestro Señor, y esas formas las llamamos manifestaciones, hechas por un mismo ser, hechas por nuestro Dios, por nuestro Creador. En este momento está allí en Colombia, pero también aquí está en España, y el Señor se deja sentir de la manera que nosotros querramos, de diferentes maneras, porque esos son los atributos del Señor. Y si entendemos que es una manifestación, cuando entendemos que es una manifestación, nos damos cuenta que manifestación es mostrarse o darse a conocer. Si yo quisiera, Miguel Ángel Espinel, manifestarme en este momento en Colombia, ¿qué debo hacer? ¿Debo enviar a mi esposa o tal vez enviar a mis hijas o ir yo mismo? Creo que debería ir yo mismo para manifestarme allí en Colombia. Por eso Dios se manifiesta de diferentes formas. Dice la palabra del Señor en Isaías 52:6. He aquí yo mismo que hablo, estaré presente. Entonces, hermanos, estas formas, estas manifestaciones del Señor Jesús, tal vez lo podríamos hacer una ilustración que usted puede que conozca, y es con el agua en sus tres estados. Creo que la mayoría de personas conocemos esta ilustración, y es que el agua está en estado líquido, pero también puede estar en estado sólido y también puede estar en estado gaseoso. Estado líquido cuando nosotros bebemos el agua. Estado sólido cuando ponemos el agua en el congelador y se vuelve hielo. Y estado gaseoso, tres estados diferentes, pero no deja de ser agua. Es lo mismo, es el agua. Hermanos, la unicidad, que es lo que nosotros creemos como unicitarios, no se puede comparar con cualquier otro, o no se puede ilustrar como muchas veces la ilustran. No sé si usted haya en algún momento escuchado que ilustran a Dios como la función del huevo, que porque tiene cáscara, que porque tiene yema y que porque tiene clara. Es un huevo, pero tiene tres cosas diferentes. Y el Señor no lo podemos ilustrar de esa manera. Y una ilustración que podríamos en este momento utilizar es la del agua, porque el agua es agua siendo hielo, o sea, sólido, pero sigue siendo agua, siendo líquido, sigue siendo, y estando en un estado gaseoso, es agua. Es agua. Entonces quiero por medio de esto decirle, hermanos, y quiero centrar mi atención para que entendamos nosotros en este momento que nuestro Señor, nuestro Dios, usó unas manifestaciones para presentársele a su pueblo, para presentársele a su iglesia. Y para ir terminando esta parte, quiero centrar mi atención en la manifestación más grande del Señor.
que es Jesús, la manifestación más grande de nuestro Dios, que es Jesús. Pero antes entendamos algo rápidamente. ¿Quién es el Padre? El Padre, el Dios, se manifestó como Padre en la creación. Efesios 4:6 lo vemos, un solo Dios y Padre de todos. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién habló cuando dijo, yo mismo que hablo estaré presente? Fue Dios. ¿Y quién es Dios? Dice la palabra del Señor en Juan 4:24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Dios es espíritu. Pero también encontramos allí en el libro de Pedro, en el primer libro de Pedro, capítulo número 1, versículo 15, que nos dice que Él es santo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Quién es el Padre? Dios. Y ahora la pregunta, ¿quién es el Hijo? ¿Quién es el Hijo? Y es importante que nosotros entendamos esta parte. ¿Quién es el Hijo? Cuando Jesús estaba en la cruz, lo que iba a morir allí en la cruz del Calvario era la manifestación de Dios, como Él se manifestó en este mundo. Dios no puede morir, pero era necesario que alguien muriera para perdonar al hombre pecador y asimismo redimirlo. Por eso Dios en su mente, hermanos, se ingenió la idea de manifestarse de una forma que los seres humanos le pudiéramos ver y asimismo pudiera morir. Y la única forma era haciéndose semejante hombre, tomando forma de siervo. Un hombre sí puede morir y a un hombre lo podemos ver. Siendo espíritu no lo podríamos ver, entonces tomó la forma de un ser humano para poderlo ver y tenía que venir al mundo como venimos los hombres al mundo. Y ese ser que nació del vientre de una mujer llamada María tendría el título de hijo porque nació de una madre, pero aunque era un niño sabemos que era la manifestación de Dios. Ese niño creció y murió en la cruz. Por eso nosotros damos por entendido que no hay hijo eterno. No existe hijo eterno. De hecho, en la palabra del Señor no nos habla por ningún lado de hijo eterno. Nos habla de Padre eterno, pero hijo eterno no, porque hijo fue la manifestación de Dios que murió en la cruz. Esa carne, esa materia, eso que veía el ser humano, eso fue lo que murió, esa manifestación. Por eso no hay hijo eterno. Entonces entendamos a la luz de la palabra que ese hombre que estuvo en este mundo no era cualquier hombre. Ese hombre que estuvo en este mundo, hermano, no era cualquier ser humano. Puesto que no he escuchado la primer persona o al primer hombre aparte de Jesús que haya resucitado por sí mismo. Mientras que la palabra de Dios me muestra en muchos lugares, pero en esta ocasión quiero citar al apóstol, puesto que en 1 Corintios nos habla que él fue sepultado, Jesús fue sepultado. Es decir, alguien intervino en su sepultura, alguien más intervino en su sepultura, lo llevaron y lo sepultaron. Pero nos sigue diciendo la palabra del Señor, y que resucitó al tercer día. Aquí ya es diferente, porque aquí Él resucitó, no lo resucitaron. No hubo nadie que interviniese en su resurrección, pero sí intervinieron en su sepultura. Resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, convirtiéndose en lo que nosotros conocemos como la primicia de la resurrección, puesto que Él resucitó para nunca jamás volver a ver muerte. Y eso es lo
Eso no le puede hacer cualquier mortal. Ningún mortal puede hacer esto. Lázaro murió, pero el Señor Jesús lo resucitó y volvió a morir. En cambio, Jesús, siendo mortal, pero no cualquier mortal, logró hacer todas estas cosas porque había algo especial en él. Y eso es lo que los judíos no pudieron entender de Jesús. Los judíos no podían comprender, ellos estaban enceguecidos en la ley, pero nos dejaron allí en el libro de Juan una joya a nosotros, puesto que ellos, los judíos, siendo personas preparadas, personas que conocían la ley, tal vez doctos o precursores de la ley, ellos afirman que Jesús debía ser apedreado. Eso lo vemos allí en Juan, el capítulo 10, el versículo 33. Ellos manifiestan el interés de apedrear al Señor Jesús, porque según las Escrituras, en la ley, todo hombre blasfemo debía ser muerto, apedreado. Y lo llamo así, es la joya, porque ellos con tanto conocimiento, ellos conociendo la ley, reconocen que Jesús, ese hombre mortal del que estamos hablando, se hacía Dios. Y para ellos era una blasfemia, pero para nosotros es una realidad, porque ese Jesús que intentaron apedrear no es que se hiciera Dios, es que es Dios. Y lo dice San Juan capítulo 10, versículo 33, y se lo voy a leer. Dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Y es que no es que se hiciera Dios, es que Él era Dios. Es que Jesús mismo decía que Él era Dios, o se hacía Dios, porque era Dios. Y para ellos era una blasfemia, hermanos, porque no podían comprender, no podían entender que ese hombre que tenían enfrente era una de las manifestaciones más grandes de nuestro Dios, y que venía a este mundo con un propósito muy especial. Hace unos días hablaba con unas personas y tocábamos el tema de que si Jesús es Dios, ¿por qué Jesús oraba al Padre? Y por medio de la palabra encontramos todas esas respuestas, pero era necesario ir al principio de todo, y detallaba un texto bíblico que tiene muchos enfoques, pero que usamos mucho en estos temas de la unicidad, y es el libro de Filipenses, el capítulo 2, versos 5 en adelante hasta el 7, que se lo quiero leer. Dice el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, escuche, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y es importante que nosotros entendamos, hermanos, lo que es la parte gramatical, que entendamos, hermanos, algo interesante. Según nuestra gramática, mire, hermanos, la Biblia hay que leerla, entenderla, leerla bien, con los puntos, con los comas, con las acentuaciones. Es importante usar la gramática para entenderla mejor. Por ejemplo, algo que conocemos todos nosotros: le dijo a sus discípulos, y hacer discípulos. ¿Y qué dice? En el nombre del Padre. Bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dice en los nombres, dice en el nombre del Padre. Es decir, el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre del Espíritu Santo. Es decir, hay un nombre para esas tres manifestaciones, y el nombre de Jesús.
Y lo mismo aquí en este texto que nosotros leemos en Filipenses, dice de la siguiente manera, y se lo quiero tratar, a ver si logro darme a entender. Cuando la palabra del Señor dice así mismo, esto nos regala a nosotros algo también muy importante. Porque mire, hermanos, cuando yo escribo así mismo, sin espacios, A-S-I, es diferente escribir A espacio sí mismo. El primero, sin espacio, se refiere a algo igual. Y a sí mismo, con espacios, tiene un valor reflexivo y se refiere a uno mismo. Y nuestro Dios usa en este texto el a sí mismo, porque no fue igual a algo ya acontecido, sino que fue o surgió de él mismo, es decir, Dios mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y es importante comprender, hermanos, nosotros cuando leemos la palabra del Señor, entendamos el contexto, entendamos la parte gramatical. Es muy importante nosotros entenderlo. Y ese semejante hombres nos quiere decir que fue igual totalmente a un hombre. Lloraba, reía, sufría, le daba hambre, le daba frío, sueño, porque eso es lo normal de nosotros los hombres, los seres humanos. Y Dios no podía saltarse este hecho que debía ser igual a los hombres, pero venía a cumplir lo que estaba escrito en la profecía. Él venía a cumplirlo de esa manera. Entendamos lo siguiente, amada iglesia. Mire, Hebreos el capítulo 2 nos habla de Jesús. Por lo tanto, como hijo y al haber venido a este mundo siendo la manifestación de Dios, debía cumplir las profecías del Antiguo Testamento. Las profecías, mire, y esto es una parte que la gente utiliza mucho para negar la unicidad de nuestro Señor, la doctrina que nosotros creemos, la unicidad. Porque dicen, no es posible que si Jesús es Dios, Él qué necesidad tiene que orar o qué necesidad tiene de orar a Él mismo. No, es porque hay otra persona, dicen ellos, pero nosotros debemos comprender, por eso les digo, el contexto, el significado de las palabras, las acentuaciones, la parte gramatical, entender que la Biblia, amada iglesia, en su totalidad no es literal. Se habla en metáforas también. Es importante entender el significado etimológico, es importante entender el significado teológico. Yo no puedo conformarme simplemente con lo que leo, así debe ser. Porque la escritura, la palabra del Señor, dice allí Pedro, no puede ser de interpretación privada, es decir, nadie puede interpretarla como la gente quiera. La Biblia se interpreta a sí mismo, dentro del mismo texto, el mismo capítulo, el mismo libro o en cualquier otra parte de la Biblia, ella misma se interpreta. Pero debo tener en cuenta todos estos estándares. Y la gente dice, pero ¿por qué Jesús oraba al Padre? Y Hebreos 2 nos dice, para dar respuesta, que Jesús como hijo, al haber venido al mundo, debía cumplir todas las promesas, las profecías, que estaban escritas en el Antiguo Testamento. Y Mateo 5:17 nos dice, el Señor Jesús nos dice que vino a cumplir la ley y los profetas. Y ese hijo, al ser carne, una profecía que debía cumplir era la de orar. Salmo 65:2 dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Y el profeta Isaías también nos decía que Jesús iba a orar. Isaías 53:12, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Lo decía la profecía.
Él tenía que cumplir la profecía. Ahora, si Jesús no es Dios, y quiero que usted esté atento en esta parte, más atento. Si Jesús no fuera Dios y fuera otra divinidad, como lo dicen, como también enseñan en otros lugares como divinidad, miren hermanos, Él no podría orar a otra divinidad. Si fuera otra persona, si fuera otro ser diferente, el Hijo al Padre, Él no podría orar a otra divinidad, porque si una divinidad le ora o pide a otra, esto haría a la otra persona inferior y no coigual. Y los argumentos de los dogmas o las otras doctrinas es que son tres personas divinas coiguales. Eso dicen en otras doctrinas. Y coigual quiere decir enteramente idéntico, enteramente exacto, conforme, equivalente, igual o similar. Si Jesús le orara a otra divinidad, estaría violando este credo. Por eso Jesús no podía ser otro ser diferente a Dios. No, Jesús es Dios. Y Él debía cumplir toda la profecía que estaba escrita. No podía violar nada absolutamente de lo que estaba escrito. No podía saltarse nada. Y como hombre estaba escrito que debía orar. Muchos en el Antiguo Testamento expresaron el deseo de conocer el nombre de Dios. Por ejemplo, Manoah pregunta por el nombre, ¿y qué le responde el ángel? ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? En la profecía de Isaías vemos que vuelve a usar esta palabra, admirable, refiriéndose al nombre de Dios. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese niño que iba a nacer, vea todo lo que se refería a su nombre, Padre eterno. Y yo solo conozco un Padre eterno, y es nuestro Señor, nuestro Dios, príncipe de paz, admirable, único, nuestro Señor admirable. Miren hermanos, yo les hago una pregunta que me llega aquí en este momento. ¿El Señor Jesús o nuestro Dios, podría Él estar en una discoteca? Muchos dirán, uy, no, ¿cómo va a decir eso, hermano Miguel? Yo les pregunto, Él podría estar en un lugar de esos. ¿Y por qué digo esto? Para que entendamos lo siguiente. Porque el Señor está en todo lugar. Nuestro Dios está en todo lugar. Él se puede presentar, Él puede estar en todo lugar. Pero una cosa es estar en todo lugar y otra cosa es dejarse sentir o presentarse o manifestarse en todo lugar. Cuando el Señor Jesús estaba allí en la cruz del Calvario, es otro texto que la gente mucho utiliza, pero ¿por qué estando allí levantó sus rostros hasta el cielo y dijo, perdónales porque no saben lo que hacen? Es que es imposible que Jesús sea Dios, porque si no, ¿de qué forma o por qué lo haría? Nosotros debemos entender que Jesús estaba, que nuestro Dios podía estar allá mismo en el cielo, pero también estaba ahí su manifestación en la tierra. Lo que yo les dije al principio, puede estar allá en Colombia y aquí también puede estar en España. Pero estaba su manifestación y como hombre Él sufría, como hombre a Él le dolía, como hombre Él se desesperaba, como hombre Él lloraba en su estado, hermano, en su parte natural como hombre, padecía.
Como hombre le dolía, pero como Dios hacía milagros, como Dios perdonaba, como Dios caminaba sobre las aguas, como Dios hizo tantas cosas. Entonces es importante entender que el Señor Jesús debía cumplir hasta el último momento todo lo que estaba escrito. Todo lo que estaba escrito. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces Dios está en todo lugar. Dios está absolutamente en todo lugar y Él se manifiesta de la forma que Él quiera manifestarse. Y hermanos, los judíos no conocían el nombre de Dios y Él mismo lo iba a revelar. Dice aún en el Antiguo Testamento, lo que leímos hace un momento: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Él mismo vino y nos dio a conocer su nombre, y su nombre es Jesús. Por eso Jesús es Dios. Y muchos se preguntan cómo fue la concepción de Jesús. Fue obra de Dios mismo. El Espíritu Santo posó en María, y que cómo fue, querrán tener una explicación, que cómo lo hizo. Miren, hermanos, eso fue un milagro de Dios. Y un milagro, cuando se trata de descifrar o entender, deja de ser milagro. Por lo mismo es milagro, porque milagro es un suceso maravilloso que no se puede explicar. Que cómo hizo el Señor para que el Espíritu Santo posara en María, eso solo lo sabe Dios. A nosotros lo que nos debe interesar es que ese proceso de venir al mundo fue para traer una salvación a todos nosotros. Fue con un deseo, hermanos, de que todo el ser humano tuviera la oportunidad de ir al cielo, y por eso Él vino a este mundo. Por eso Él, siendo Dios, se despojó de su gloria y se hizo semejante a hombres. ¿Sabe cuál es la humillación más grande de nuestro Dios? La humillación más grande de nuestro Dios fue hacerse semejante hombre. Esa fue la humillación más grande de nuestro Señor. Pero dice que hayan vosotros este mismo sentir. ¿Cuál sentir? Que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces Él mismo vino. El milagro, hermanos, el milagro de Jesús, el milagro de la concepción de Jesús por medio de María. Esto es un milagro. Es un suceso maravilloso. Por eso, hermanos, nuestras enseñanzas y doctrinas se basan mucho en los milagros que hace Dios. Se basa mucho en todos los milagros que hace nuestro Señor Jesús. Fue un milagro, y Él vino a este mundo con ese fin, hermanos. Él mismo vino a este mundo. Él se manifestó. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Pero no se queda solo en el misterio, sino que todo lo que nosotros predicamos son misterios revelados. Nosotros no tenemos misterios ocultos. Todo nos ha sido revelado. En la palabra del Señor tenemos la palabra profética. Hermanos, nosotros tenemos una palabra que todo ha sido revelado. Nosotros nunca tenemos misterios ocultos. El Señor nos lo ha revelado. Lo que ha revelado a sus hijos, Él nos lo reveló para entender y comprender lo que Él quería con su pueblo, y hoy en día lo que quiere con nosotros. Entonces, con todo esto es un tema bastante extenso. Traté de resumirlo al máximo, no me quería extender. Le pregunté a la hermana Karen, ¿cuánto tiempo tengo? Porque es un tema muy extenso. Pero con todo esto entendemos nosotros que una manifestación, hermanos, para que sea efecto, para que se haga la manifestación, se debe ir. Y la palabra del Señor me habla de manifestación. El Señor mismo vino a este mundo. El Espíritu Santo es Dios. El Padre es el mismo Dios. El Hijo es la manifestación de Dios. Y todos conocemos que el nombre
del Padre, que el nombre del Hijo y que el nombre del Espíritu Santo es Jesús, porque Jesús es Dios. Dios les bendiga grandemente a todos.